Muy buenas noches a todos los amigos que nos están acompañando en este momento a través de la plataforma iVox.com. Damos la cordial bienvenida a todos ustedes, queridos amigos audioescuchas, a un nuevo capítulo de La Barcaza de lo Desconocido. ¿A qué me refiero? A un nuevo navegar acá en Observador de Estrellas Chile. Para nosotros es un gusto estar nuevamente junto a ustedes, ya que hace muy pocos días atrás nosotros pudimos entregar un grandísimo programa a todos ustedes y una gran recepción, lo cual damos las gracias a todos ustedes. Y en esta oportunidad no queremos quedar bajo este viaje, sino que queremos navegar en aguas de la ufología y en aguas de la historia. ¿Y a qué me refiero con todo eso? Aquellos temas que han estado suscitando dentro de esta semana a nivel nacional e internacional. Pero antes de comenzar ya con nuestros relatos y también nuestras, se puede decir, aseveraciones de un tema, quiero dar la cordial bienvenida a quien nos está acompañando semana tras semana. Ya va a ser un cotidiano escuchar, va a ser agradable escucharlo porque ya va a estar junto con nosotros siempre. ¿A quién me refiero? Desde el sur de Chile damos la bienvenida a Paolo Sepúlveda, quien nos está acompañando esta noche. Paolo, muy buenas noches, bienvenido a La Barcaza de lo Desconocido. Buenas noches, Mario. Bien recibida esa excelente y calurosa bienvenida. Saludos cordiales, como siempre, a todos los audioescuchas, a todas las personas que nos sintonizan y nos descargan a través de la plataforma de iVox. Recordarles, al igual que siempre, que por favor se suscriban, si están de acuerdo con nuestros comentarios o si pretenden premiarnos de alguna forma, que nos regalen por favor un like y también que compartan este trabajo que nosotros hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Claro, un trabajo con bastante cariño, pero no entregando una aseveración de verdad. ¿A qué me refiero? Imponiendo nuestros ideales, imponiendo nuestra información. Así que para que se queden tranquilos, nosotros informamos a todos ustedes para que vayan sacando sus propias conclusiones y a la vez también vayan creando su verdad. Porque recuerden que un ámbito de investigación es recopilar hechos suscitados de un ámbito X para que todos ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Ya? Así que con todo esto, querido amigo, y también su bienvenida, vamos ya de lleno en este navegar a recorrer este turbulento viaje dentro de la ufología y también dentro de la historia. Así que para ya dar inicio a este gran programa, que para nosotros es un lujo, un placer y un encanto, qué mejor que comenzar con un hecho acaecido durante esta semana a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Aquel misterioso reporte que apareció en el diario La Estrella, el de Estrella del Loa, en el norte de Chile, el cual explicaba que la DGAC y la CEFA, en este caso la CEFA, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos Aéreos, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, reporta y asevera que ya está en sus manos para poder investigar avistamiento de objetos voladores no identificados por 6 aviones en la región de Antofagasta el pasado 7 de mayo del año 2018. Noticia bomba que comenzó a navegar y en este caso a cubrir todo lo que corresponde a prensa escrita, prensa digital y televisión, y hasta el día de hoy ha tenido en vilo a muchos investigadores y también a la comunidad completa de estudiosos, seguidores y amantes de la ufología y al país completo, porque es un caso súper extraño en la cual no solamente hay un testigo, sino que 6, y no son civiles, sino que corresponden al ámbito aeronáutico. ¿Te suena eso, amigo Paolo? Así es, Mario. Me suena y me suena bastante porque es un caso que aconteció hace poco tiempo acá en Chile, pero que está dando la vuelta al mundo. Ya es un caso que está a nivel mundial. De hecho, antes de iniciar esta grabación, la que estamos realizando en estos momentos, acabo de ver que ni más ni menos que el mismísimo Gross acaba de subir los audios completos haciendo su propio análisis. Afamados programas españoles también en su
en sus transmisiones de mitad de semana también estaban con las publicaciones y con entrevistas a los involucrados. Y efectivamente, como tú dices, en este incidente, más allá de que sean 6 los aviones que fueron los involucrados en este hecho, también está la torre de control. Y, bueno, tú nos vas a comentar eso para inducirnos mayormente en el tema. Más allá de la torre de control, creo que también se dio aviso, en este caso, a la Fuerza Aérea, ¿cierto? Claro, más que la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea es una entidad gubernamental dependiente directamente del Ministerio de Defensa, que depende del gobierno. En este caso, algo paralelo, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está a cargo de todo el movimiento, control y seguridad del tránsito aéreo civil, y de ello se desglosa el CEFAA, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Ahora, ojo, lo que conlleva todo esto, lo que acabo de explicar, que hace poquito el director de la CEFAA, Hugo Camus, entregó información valiosísima en base a la investigación, el proceso de investigación y las funciones que tiene el CEFAA. Pero este no sería el primer caso investigado por, en este caso, la CEFAA, de avistamientos ovnis o encuentros de objetos voladores no identificados con aeronaves civiles. Lo cual nos parece muy extraño, ya que tenemos 2 sucesos históricos similares, pero no iguales, a lo que suscita en Antofagasta. Ahora, para que vayamos ahondando un poco más el tema, para que vayan enterándose quienes no han escuchado y quienes lo hagan o ya lo escucharon, saquen sus conclusiones, que eso es lo más importante, es saber qué pruebas tenemos en base a esto. Tenemos cuenta que, según la información que entregó el diario La Estrella del Loa, que para mí fue el primero que publicó este caso, porque el grupo o la agrupación CEIFAC del norte ya había recibido la información de estos avistamientos. Inclusive en internet, en YouTube, CEIFAC publicó una de las grabaciones que tiene la aerolínea comercial Copa, que fue uno de los primeros en avistar extraños objetos dando vuelta, y también la torre de control. Ahora, igual es muy prematuro averiguar y explicar respecto a lo que corresponden esas luces, porque se está investigando, se están solicitando informes, en este caso las instituciones y organismos que correspondan, para entregar una información más valedera, ahí está la palabra. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? Que existen fotografías, la grabación entre la torre y control y esta aeronave, y además también los testigos, que son los pilotos de los otros aviones restantes de la empresa LATAM. Y también es sumamente increíble y también comparar a los hechos que han suscitado en años anteriores, porque este caso es muy similar a lo que suscitó en el año 1988 en el ámbito de un avión LAN, un Boeing 737, que tuvo contacto directo con un objeto volador no identificado. ¿No había escuchado alguna vez, Paolo, ese asunto? Igual ha pasado bastante tiempo, exactamente 30 años, pero que ha venido a refrescar un poco la memoria que no estamos solos en el cielo, ¿o no? Claro, hace recordar, exactamente como tú dices, décadas atrás, cuando, no voy a decir que esto era habitual ni frecuente, pero se daba con mayor regularidad, por así decir. Mario, tú sabes que a nosotros nos escuchan y nos siguen personas de distintas partes del planeta, de este globo terráqueo. Para algunos globos, para otros de forma plana, dependiendo del gusto del consumidor. Yo sabía que lo iba a decir, yo sabía. Me salió del alma. Te salió, como se dice, te salió un Ignatius Frebe. En representación del amigo Ignatius, me salió desde el fondo de mi ser. Una pregunta, amigo Mario. Tú sabes que yo, como te he comentado en ocasiones anteriores, conozco hasta Valparaíso por el norte. ¿Dónde aconteció este hecho del que estamos hablando ahora? Antofagasta. Antofagasta, eso es el norte, eso ya segunda región de Chile. Bueno, ahí, sin haber conocido yo físicamente ese lugar,
conocemos acá en Chile y creo que en el mundo entero, que es una zona candente. Creo que dentro del ranking ufológico a nivel mundial, Chile y sobre todo el norte de Chile está dentro del top 5 de avistamientos, si mal no lo entiendo. Y creo haber escuchado de tu voz en algún capítulo pasado, creo que también está cercano al lugar, corrígeme si me equivoco, Cerro Moreno, ¿cierto? La base aérea de Cerro Moreno, exactamente, que está ubicada en Antofagasta, segunda región de Chile, en la cual también se encuentra la base aérea Cerro Moreno, que está el grupo de aviación número 8 de la Fuerza Aérea de Chile. La Fuerza Aérea de Chile. Y creo, según como te digo, he escuchado, he tenido la posibilidad de oír de tu voz algunos incidentes que han ocurrido en el lugar cercano. O sea, efectivamente estamos hablando de una zona candente, ufológicamente hablando. Mira, si nosotros hablamos de zonas candentes de avistamiento, en base a lo que ha suscitado dentro de estas semanas con el avistamiento de estos objetos voladores no identificados por estos aviones comerciales, algunas personas, sobre todo en redes sociales, cuando se publicó este caso o este tema, lo primero que decían era, en este caso, muéstrame las pruebas, consíguelas. Si un investigador tiene que conseguirse las pruebas. Y obviamente yo me preguntaba, ¿qué pruebas quieres que te demuestre si está en manos de una entidad oficial, avalada, y en este caso estipulada por el gobierno? Pero si hablamos de avalar el caso como fenómeno ovni, me parece que tiempo atrás yo te comenté, amigo Paolo, cuando fui al norte a investigar, también anduve por Antofagasta. Y me parece que en otros audios atrás lo había comentado, no me recuerdo muy bien. Pero también viví casos muy similares a los avistamientos que se efectuaron en el norte. No similares, no estaba volando, eso lo aclaro inmediatamente. Pero más o menos para ubicarnos geográficamente, Antofagasta está situado en el norte de Chile, segunda región. Y el caso que yo viví aproximadamente estuvo a unos 30 kilómetros de distancia de Antofagasta, por la costa, ruta número 1, entre los observatorios Amazon y Paranal. Por esas casualidades de la vida, quedé en mi vehículo estancado en la orilla, y tuve la posibilidad, el gusto y el placer, y a la vez, hasta el día de hoy me arrepiento de no haber grabado. No me preguntes por qué. Tuve la posibilidad de avistar unos objetos raros circunnavegando los cerros del sector, acompañados con más de 20 objetos en el cielo, en la cual habían testigos. Pero si me preguntas por qué no saqué la cámara y grabé, yo creo que la emoción, entre emoción y pánico, al ver esas luces y acercarse, yo creo que el miedo causó que impidiera sacarlas. Ahora, ¿por qué hice ese comentario? Yo creo que es más que nada una pincelada del tema, pero más que nada lo quiero entregar como noción y aseveración a lo que pasó en el norte, porque según los que transitaban por el sector, camioneros, transportistas, que tuve la posibilidad de conversar en algunas paradas, porque realmente era mucho el miedo, me dicen que eso es normal. Entonces lo que pasó, y como tú bien lo dices, Paolo, el norte de Chile es un lugar candente o zona caliente de avistamientos ovni. O sea, si tú tienes la capacidad de poder estar en ese lugar, o la condición de poder estar en ese lugar, tienes la posibilidad de observar algún fenómeno. Ahora, como conclusión, para más o menos ahondar más en el tema, lo que explicaba anteriormente en base a que fue la entrevista al director de la CEFA, don Hugo Camus, él reporta que la información entregada para el CEFA fue tanto video, escrito y fotografías, y además de los relatos grabados de la tripulación de los aviones, porque obviamente esta entidad tiene la capacidad de poder tomar sus implementos, movilizarse al norte de manera inmediata o recepcionar la información entregada, en este caso por la agrupación CEIFAC, y también de quien entrega algún relato. Pero él no explicaba que desde que comenzaron los movimientos de investigación por parte de la CEFA, eso fue el año 97, más o menos han investigado como 800 casos de fenómenos anómalos aéreos, de los cuales el 72% tienen una explicación lógica.
globo meteorológico, insectos, cuando son grabados con cámaras, etcétera. Pero, sí, no se preocupe, recuerden, estamos en primavera en Chile y la alergia nos está afectando bastante, sobre todo a Pablo. No está de mi lado esta alergia. No te preocupes. Pero en este caso, ¿por qué quiero entregar esa información? Porque aproximadamente dentro de estos 21 años de funcionamiento del CEFA, tenemos, según lo que explicaba el director, don Hugo Camus, que aproximadamente tenemos 2 millones de vuelos de aviones comerciales en el cielo durante estos 20 años. Y es una pequeña cantidad, estos 800 casos versus a 20 millones de vuelos, que ha tenido nuestro país. Entonces ha sido un grado súper bajo de avistamientos y avisos de objetos voladores no identificados. Y obviamente señala que además estos fenómenos no son tan recurrentes, porque cada 3 o 4 veces al año se entregan informaciones en base a avistamientos ovni. Así que este caso, ¿por qué lo hacíamos mención? Porque también el año 88, como se menciona atrás, y aparte tenemos capítulos en base a estos temas, un avión Boeing, también de la empresa LAN, tuvo un encuentro directo con un objeto volador no identificado que se transitaba desde Tepual a Puerto Montt. Tepual es Temuco y, Maquehue es Temuco y Tepual es Puerto Montt. Y el vuelo entre Maquehue y Tepual, este avión tuvo un encuentro ovni frente a frente, el cual tuvo que esquivar una luz brillante en el cielo, y además quedaron los registros de la torre de control entre comunicación de avión y torre. ¿Qué te parece eso, Pablo? Que nosotros ya tengamos una comparativa al caso investigado, o que se está investigando en este caso por la CEFA, que es el mismo que el video que subimos en nuestro fanpage. Claro, tal como te indicas, vemos que se repite, es bastante similar. En esta oportunidad también una de las aeronaves que estaba involucrada se tuvo que desviar de su ruta. Y esto me imagino que obedece a un inminente riesgo de colisión, ¿cierto? Es lo que pasó en este caso el año 88. Era un evento de colisión y tuvo que efectuar una derivación hacia el costado por miedo a colisionar en el aire. O sea, imagínate la responsabilidad de los pilotos, o sea, piloto y copiloto, con toda la tripulación a bordo de ese avión 737 Serie 200 de LAN Chile, el famoso vuelo 45. Entonces es increíble los casos que están saliendo a la luz y que algunos te están pidiendo hasta la quinta pata del gato, que por favor le expliquemos, lo cual no lo encuentro irrisorio. Y si nos preguntas cómo podemos concluir nosotros este caso de manera personal, es que este es solamente la punta del iceberg. Como hablamos con unos amigos en la semana por nuestro fanpage, las entidades gubernamentales siempre tratan de dar la información más clara o más lógica en base a estos avistamientos. Te lo aseguro que lo van a catalogar como algo inexplicable, como lo que pasó con el caso, no te preocupes, como lo que pasó con el caso de avistamiento OVNI en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, que no encontraron explicación. Y en este caso también podemos anticipar que la DGAC lo va a dejar estipulado como caso abierto de investigación por encontrar las pruebas necesarias para poder detectar si era otro avión, helicóptero, globo meteorológico o algún otro efecto luminoso que causó que estos 6 aviones pudieran ver lo mismo, que pudieran ver estos ovnis. Y en este caso se han divulgado las fotografías y comunicaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué información se va a entregar sobre este caso? No hay ciencia cierta. ¿Qué es? Solamente va a quedar catalogado como aquellos pilotos de los 6 aviones comerciales que denunciaron haber visto extrañas luces. Nada más.
y que el caso fue dado a conocer, en este caso por la agrupación SAIFAC, quienes publicaron un video en YouTube, inclusive fue por YouTube, con los audios de los capitanes que vuelan de las empresas LATAM y de Copa, el día 7 de mayo. Y como yo lo había dicho anteriormente, que también fue publicado en el diario La Estrella de Antofagasta y del Loa. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Esa es la información que se tiene ante este avistamiento. Y obviamente en este caso la información masiva por las redes sociales que comenzó a divulgar, la DGAC dijo: esto no lo podemos dejar a un lado, vengan para acá, traigan la información, nos hacemos cargo. Ahora quizás cuánto se van a demorar en dar la respuesta a este caso. Quizás vamos a ir en la temporada 4 o 5, más o menos de la barcaza de lo desconocido, y quizás ahí nos vamos a recordar de este día 13 de octubre del año 2018 y vamos a decir: hace años atrás hablamos sobre este tema, y vamos a dar la información. Así que hasta el momento el caso sigue abierto, no hay explicación. Sí, cada uno puede entregar su propio veredicto ante este avistamiento. Están los audios, como dije anteriormente, lo pueden buscar en YouTube, y también lo subí a nuestro fanpage. Pero hasta el momento lo que nosotros podemos dar: gran caso, enigmático, y que dio y está dando que hablar hasta el día de hoy en los noticiarios, prensa escrita y también en internet. Según tu criterio, amigo Pablo, yo sé que usted no entiende mucho de aeronáutica. O sea, yo creo que entiende ámbito aeronáutico a nivel usuario. Exactamente, y de hecho creo que un poco menos. No te preocupes. Pero ¿sabes qué? Yo lo puedo ver desde otro punto de vista, que es desde un punto de vista sociológico, y por eso estaba escuchando muy atentamente lo que tú estabas diciendo, porque al empezar esta conversación y justamente al finalizar estás diciendo que no podemos concluir mayormente por los estudios que se han hecho, pero vamos a retroceder al especial que hicimos la semana pasada, del caso de Paiguano, donde específicamente decías tú, decía yo, y llegamos a una concordancia en relación a esto, que efectivamente estamos ante un caso nuevo, en donde no hay estudios serios, ni científicos, ni concienzudos con relación al tema, pero ya aquí tenemos una batahola de expertos, de pseudoexpertos, diciendo que esto correspondería a la refracción de embarcaciones, valga la redundancia, que están en el mar, que se habrían reflejado en el aire. ¿Qué opinas tú de eso? Me ganaste el punto, tienes toda la razón. No, tienes toda la razón, porque eso es lo que quieren poder explicar, que es un reflejo. Pero estos objetos los vieron en el aire, estamos hablando de 30.000 pies de altura. ¿Cómo se puede reflejar una luz? Bueno, eso lo vamos a dejar a los expertos. Como dije anteriormente, nosotros solamente podemos sacar conclusiones. Y inclusive, el que te comentaba anteriormente, el de Tepual, de Puerto Montt, el caso del Boeing 737, también hay otro caso que suscitó el año 1963. También un encuentro con un objeto no identificado, un objeto volador no identificado. Y también suscitó a la empresa LAN Chile en aquel entonces. Y era un avión DC-6. Y este encuentro tuvo 30 minutos de duración. Y lo que me llama mucho la atención de este caso, en comparativa con el de Temuco y ahora con el caso de Antofagasta, es que este caso del vuelo 901 de LAN Chile tuvo directa comunicación con la torre de control de Chacayuta, consultando por tránsitos de aviones civiles, militares, y este avión también tuvo que efectuar un giro porque lo estaba acompañando una luz de color blanco. Y en este caso se hacen las menciones al aeropuerto de Chacayuta, que es la torre de Arica, y también a las torres de control, tanto de Iquique, Tacna y Perú. Y también divisaban un objeto extraño, pero no en radar. Entonces tenemos también un segundo caso que nos comienza a entregar información que los vuelos nacionales no están ajenos al encuentro del fenómeno OVNI. Y es interesante estos reportes porque se pueden tomar como base para poder sacar una explicación lógica a lo que está pasando en el año 2018, que tenemos los mismos parámetros de funcionamiento, que es función A, que es el avión,
función B, que es la torre de control, y función C, que es el objeto volador no identificado, o los objetos. Pero a diferencia de los casos anteriores, que solamente había una aeronave comprometida, el 2018, ahora tenemos 6 aeronaves. Ya no es solamente una. Tenemos 6 puntos de vista distintos, como tú hacías mención el programa pasado de Paiguano, que eran puntos de vista distintos para entregar una información más focalizada. Ahora tenemos 6 aeronaves y podemos compararlos con los casos anteriores para poder entregar la información si realmente correspondería a objetos voladores no identificados. Pero es interesante poder traer a tapete el año 63 y el año 88, aviones de la empresa LAN Chile, un DC-6 y un Boeing 737, para poder comparar lo que está pasando ahora. Pero ya para comenzar a cerrar este bloque del avistamiento de estos objetos, saquemos una conclusión propia, amigo Pablo. Para nosotros, no hagamos cuenta y los que nos están escuchando no nos consideren como acreedores de la verdad. Solamente vamos a sacar una conclusión propia de personas naturales como nosotros, locutores de radio, locutores de este programa de la barcaza de lo desconocido. ¿Cuántos misterios, cuántos relatos, cuántas grabaciones, fotografías y comunicaciones entre torres de control y aviones comerciales y militares han pasado entre el año 88 y hasta el 2018? ¿Te causa duda, no? ¿30 años de investigación? ¿O 30 años de vuelo? ¿Tú crees que entre medio no habrá uno similar o peor? Yo creo que deben haber muchísimos, y estoy totalmente seguro y convencido que deben ser aún mucho más los que jamás salieron y de los que nunca se escribió un reporte. Claro, porque yo tengo ejemplos de personas y testigos de casos que no se pueden publicar porque son solamente relatos, y como dijo un querido amigo de Facebook, que espero me esté escuchando, no me baso solamente con los relatos, porque los relatos pueden ser modificados por las personas. Ahora, yo voy a enganchar de ese comentario que hizo él, porque este relato que a mí me llegó, yo creo que es un caso muy similar, pero más espectacular porque corresponde a un avión militar. No voy a decir dónde lo vi, ni mucho menos el relato que me llegó, pero ¿te causaría extrañeza que un avión militar esté seguido por un cuadrado de color blanco girando en el cielo? ¿Te parecería extraño, Pablo? Me parecería mucho más que extraño, porque según la casuística, los objetos tienden a ser circulares, esféricos, de tipo plato, triangulares desde un tiempo hasta esta parte, pero de que yo tenga algún conocimiento de un objeto ya rectangular, un poliedro, por así decirlo, no. Me causa mucha duda, curiosidad y sobre todo extrañeza. Y lo que en este caso conlleva a la afirmación de este hecho, que habían 8 testigos en el sector que se vio, y quizás también la torre de control de aquella base militar. Y es increíble. ¿Y en relación a esto hay algún registro de video o algo así más gráfico? No hay registro de video más gráfico porque era un grupo de guardia y no se permiten llevar cámaras, no se permiten llevar, en aquel tiempo, estamos hablando entre el 2000 y el 2005, solamente tu fusil, según lo que explicaban los testigos. Pero cuando vieron eso, fue increíble. Ahora, ¿por qué hice mención de eso? Que tantas cosas que están ocultas, que muchas veces salen a la luz porque la gente a nivel público lo comienza a divulgar en internet, se comienza a hacer conocido y antes no. O sea, pues yo hacía mención, ¿cuántos avistamientos tienen que existir en las oficinas del CFA o en cualquier otra entidad de estudio, o que los testigos lo tienen guardado? Yo creo que a futuro, con la explicación de este caso, van a salir a la luz más y más y más. Así que esa es nuestra explicación, o sea, nuestra conjetura o hipótesis, que lo que pasó en el norte sí realmente fueron objetos voladores no identificados. No lo estoy asegurando, solamente lo estoy teorizando. Yo los pude ver, los observé. Imagínense por qué los pilotos no lo pueden ver. Así que vamos a dejar ese caso abierto para entregar las respuestas cuando corresponda, cuando esta entidad la entregue.
Así que, querido amigo Paolo, con estas últimas palabras nos vamos a ir a una pausa, como tú dices, el refresh, para que nosotros ya nos acomodemos, mastiquemos el tema, ya sí, saque mis conclusiones y comencemos nuevamente con el bloque que nos continúa. Así que nos vamos a ir a una pausa, espérenos y vamos a continuar este navegar en la barcaza de lo desconocido a través de evox.com. Estamos de regreso, queridos amigos, acá en la barcaza de lo desconocido. Por supuesto, a través de evox.com. Estamos nosotros en esta noche ya ingresando al centro de la primavera
Y estábamos hablando en el bloque anterior, debatiendo, no debatiendo, sino que entregando la información en base al reporte de los avistamientos OVNI que sufrieron 6 pilotos o 6 aviones de líneas comerciales civiles en Antofagasta, con registro fotográfico y grabación de torre de control a avión. Sacamos nuestras propias conjeturas, nuestras propias explicaciones, y recordar que cada uno tiene su propia verdad. Así que por favor, no nos ataquen diciendo que decimos verdad, sino que solamente informamos, ¿ya? Así que en este bloque vamos a continuar este navegar y nos vamos a dirigir a otro destino. ¿A qué me refiero? A la sección Misterios de la Historia. Y en esta oportunidad, nuestro querido amigo Paolo Sepúlveda. No sé por qué siempre me cuesta decir tu apellido, Paolo. De verdad, ya lo he escuchado anteriormente en otros programas y me cuesta decir tu apellido. Y no sé por qué. Algo debe estar pasando. Entonces voy a volver nuevamente. En esta sección, amigos míos, vamos a presentar a Paolo Sepúlveda con Misterios de la Historia, el cual en esta oportunidad nos va a entregar historia y también relatos a lo que suscitó el día de ayer. Exactamente, han pasado muchos años, pero el experto en historia, en este navegar y en el grupo Observadores de Chile, es Paolo. Así que Paolo, amigo mío, los micrófonos son todos suyos. Llénenos de cultura, por favor, que nos hace falta, y recuerden que la historia y la información siempre es necesaria para todo informador. Paolo Sepúlveda está junto a ustedes acá con Misterios de la Historia. Adelante, amigo mío. Así es. Bueno, en esta ocasión, en este caso, vamos a tener que dar un giro radical al tema. O sea, un giro de 180 grados y nos vamos en dirección ahora hacia el pasado. Específicamente a 1492. Aquel 12 de octubre de 1492, cuando fue el desembarco de don Cristóforo Colón en la isla de Guanahani. El 12 de octubre, acá en Chile antiguamente se llamaba el Día de la Raza. Hace algunos años atrás, a nivel latinoamericano, se cambió por el nombre de Encuentro de Dos Mundos. Yo creo que no tiene ni de lo uno ni de lo otro, habría que ponerse de acuerdo, pero en este caso, más que tratar de inventar un nuevo nombre para esta celebración, si es que así se le puede llamar, yo le llamaría más bien una conmemoración, hay que hacer un hincapié y ver que en España también se celebra este día, el 12 de octubre, pero se celebra de otra forma. De hecho tiene dos nombres. En España se celebra el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, vanagloriándose de sus logros de ese día, y también se conoce como el Día de la Fiesta Nacional, y efectivamente, al igual que acá, se hace algo muy similar a la parada militar que nosotros realizamos. Allá también se hace un desfile del ejército, justamente el 12 de octubre. Como por así decirlo, sin querer hacer mal uso de la palabra, vanagloriándose de lo que aconteció, que de verdad no tiene ningún mérito u honor porque fue de verdad un genocidio. Y peor aún, avalado e impulsado principalmente no por el rey, sino que en este caso por la iglesia y principalmente por el papado. Pero, como se dice aquí en Chile, este choclo lo vamos a desgranar y vamos a ir grano por grano, hilito por hilito, viendo cada una de las aristas que componen este tema. ¿Qué te parece, Mario? Mira, lo que tú acabas de decir, hay un punto súper importante, que no todos... ahora me tocó a mí. Disculpa. No sé, te contagia parece. Sí, es contagiosa la alergia. Mira, hay algo que me llamó mucho la atención y te encuentro la razón, porque hay un ámbito que nunca ha sido tocado. Ahora, punto número 1, que en España celebran el Día de la Hispanidad. Ahora, primero que nada, respeto a nuestros hermanos españoles porque también participan con nosotros, no se vayan a molestar. Estamos transmitiendo nuestro programa desde nuestro punto de vista, así que no se molesten, punto 1, porque no escuchan harto en España. ¿Sabes qué? Discúlpame que te interrumpa brevemente. Sí, es cierto que tenemos mucha audiencia desde España, pero también voy a resaltar 2 puntos. Primero que todo, y agradeciendo, si es que algo se puede agradecer de esto que fue totalmente aberrante, es que los principales relatos que tenemos de esta época, sobre todo de lo que es la guerra de Arauco, es agradecerle a estos señores porque fueron los cronistas.
Lo que se sabe mayoritariamente es por parte de ellos, porque tú sabes que la cultura, por lo menos, y aquí voy a hacer otra aclaración, voy a salir un poco del tema, se tiene, no sé por qué, bueno, en realidad sí sé por qué, la mala costumbre de decir los mapuches, que los mapuches se enfrentaron a los españoles, y eso no es así. Bueno, y ese es el primer granito del choclo que vamos a desgranar, porque en Chile no existe una etnia o nativos mapuche, eso no existe, eso es algo relativamente nuevo. Si tú tomas algún libro de historia de 40 o 50 años atrás, en ningún lugar vas a encontrar la palabra mapuche. Y yo tengo una teoría propia que debe ser la lógica, que se les debe haber empezado a llamar mapuche por su lenguaje, que es el mapudungún. ¿Entiendes? En este caso, los mapuches no existen. Mira, los primeros guerreros, por así decirlo, que se enfrentaron con Diego de Almagro, que lo hicieron escapar y huir con dirección hacia el Perú, fueron en este caso los que estaban más al norte, la gente del norte propiamente tal, que son los picunches. Picún quiere decir norte, y che quiere decir gente. Eran reconocidos los picunches como la gente del norte, y ellos fueron los que frenaron la batida que traía Diego de Almagro. Y de hecho Lautaro era de origen picunche, no era un mapuche. Y yo creo que esto es muy, pero muy importante, sobre todo para los chilenos, que tengan súper claro eso, que los mapuches no existen, porque es una falta de respeto para las etnias, para los nativos de este pueblo, para Chile, porque cada pueblo tiene su gracia, tiene algo que nos destaca, y al meterlos a todos en el mismo saco, eso se pierde. Por ejemplo, los picunches era la gente del norte y fueron la carne de cañón, fueron los que primero tuvieron contacto con estos guerreros. Y sobre todo, y esto es muy poco conocido, fíjate Mario, que un poco más al sur acá del Biobío tenemos a los pehuenches y a los tehuelches. Los pehuenches es el pehuen es el fruto del piñón. Entonces el pehuenche eran los habitantes que vivían del piñón, del fruto de la araucaria. Y los tehuelches, que yo encuentro algo maravilloso, que creo que nadie lo ha dicho, o sea, no quiero vanagloriarme de esto, pero hay que hacer acá, levantarle un monumento, porque los tehuelches son la gente del mar, y ellos, esto debería haberlo hecho diciendo, antes que Colón, es archisabido, sobre todo por el mapa de Piri Reis, que aquí vino gente desde incluso milenios antes que Colón. De hecho, hay registro que 10 siglos antes de Cristo ya está acá la armada del rey Salomón, y de eso hay registro. Igual que Ptolomeo III de Egipto, él estuvo acá 230 años antes de Cristo. Y fíjate Mario, yo no sé si tú has escuchado esto, pero en Tinguiririca, una localidad que está relativamente cercana a Santiago, hay un cerro donde hay una cueva, y en esa cueva hay inscripciones jeroglíficas egipcias que vienen a confirmar y a validar esto, que esto no son teorías, esto está comprobado. Al igual que en el siglo XI ya estaban los vikingos acá, que está archicomprobado, igual que monjes irlandeses. Exacto. O sea que Colón venía con mucha información, o sea, él venía bien dateado y con buenos mapas. No, inclusive lo que tú dices, punto, de los vikingos, hicimos un programa en base a ellos, que visitaron Estados Unidos, y hay registros de sus asentamientos en la parte de Alaska y Estados Unidos. Ahora, lo que tú dices es una buena fuente de información. Tehuelches, picunches, pehuenches. ¿Por qué nosotros tocamos esos temas? Porque uno es interesante tener conocimiento de nuestras propias etnias. Aunque unos dicen que al día de hoy nosotros tenemos el 0.000001 consanguíneo con las etnias originarias. Pero estamos viviendo en Chile, y Chile era predominado por muchas razas. Tenemos aymaras, changos, picunches, pehuenches, tehuelches. Después tenemos a los changos, o sea, los chonos, changos, patagones, Selknam y cuántos más. Muchísimos más. Pero fíjate que estas etnias, y aquí es lo que yo te hacía mención, que las personas se tienden a confundir y a llamarle mapuches a todo, cuando en realidad no existe ninguna sola etnia que sea mapuche. Lo que tenían en común, sí, y de ahí debe venir esa propiedad de llamarlos como mapuche, era el lenguaje. En este caso, los picunches, los tehuelches, y los puelches, y también los pehuenches, tenían en común el lenguaje, y ese lenguaje sí se llamaba mapudungún.
Y también aquí viene un disfraz que yo creo que es político. Yo creo que toda esta fue una maniobra política de tratar de agruparlo a todos juntos, y no tiene nada que ver, solamente el lenguaje. Y acá lo que te quería hacer yo mención, y que tenemos mucha gente que nos sigue desde España, es que se le agradece bastante los relatos y las narraciones, sobre todo los poemas, porque en ese tiempo se escribían décimas, sobre todo, por ejemplo, la Araucana, que gracias al poema de la Araucana tenemos datos que son sorprendentes, como por ejemplo que Caupolicán era el más grande, y me refiero a la estatura, de los guerreros araucanos. Y de hecho, gracias a esas narraciones podemos saber que Caupolicán tenía una falla visual. Él veía solamente con un ojo, era tuerto de nacimiento. Imagínate. Y eso lo sabemos gracias a las narraciones españolas, a los relatos que se recogieron. Gracias a Alonso de Ercilla. En este caso, vamos a tener que nosotros, como dicen ellos los españoles, a romper una lanza en honor a nuestros pueblos nativos, porque nosotros acá también tenemos historia, y ellos tienen la historia que cuentan ellos, que fíjate que la historia que ellos cuentan nos dejan bastante bien parados, porque si tú te das cuenta, entraron los invasores desde Santo Domingo, desde la isla de Santo Domingo, avanzando hacia el extremo sur de Chile, en donde no tuvieron ningún freno. Nadie los detuvo hasta que llegaron acá a la ribera del Biobío. Acá recién se empieza a hacer el asentamiento, y de hecho, la primera refriega que hubo acá en Chile fue en Santiago. Y ojo aquí con esta fecha que te voy a tirar. Pedro de Valdivia llega, funda Santiago, y Santiago es arrasada, es desolada por a lo menos 10.000 guerreros, y en este caso eran picunches, no mapuches, eran los picunches los que estaban en el valle desde la Concagua hasta el río Itata. Y estos picunches atacaron, y en este caso el que atacó en ese lugar era este señor que, traducido su nombre al español actual, es el Cabeza de Llama de fuego. Y fíjate que también a esa etnia pertenecía a Lautaro. Lautaro fue criado por Pedro de Valdivia. Lautaro, cuando tenía 5 años, fue arrebatado de los picunches, y Pedro de Valdivia lo crió hasta su adolescencia, y ahí él aprendió todo. Y Lautaro, para que tú sepas, no sé si lo sabías, fue bautizado lógicamente con un nombre español, y Lautaro a sus 5 años fue reconocido como Felipe. Ese era su nombre. ¿Sabías eso? Misterios de la historia, amigo mío. Así que Lautaro se llamaba Felipe desde los 5 años hasta aproximadamente los 20, que fue cuando se escapó. Pero ya, démosle un orden a esto. Sí, por supuesto. Sigamos entonces. Es que de verdad, sí, mira, seamos sinceros. Conocer nuestra historia y darla a conocer al mundo, una, es interesante. Dos, son datos que de verdad que se escapan. Y me quedaron varios datitos pendientes que preguntar, que yo los voy a investigar, que son súper buenos, pero la historia es importante y sumamente veraz en lo que estás diciendo, porque se están afirmando hechos históricos que el común de la gente, o en los libros de historia, o en nuestras aulas de estudio, no la enseñan. Que debería ser así de emocionante, no solamente leer la página del número tanto, debería ser emocionante de esa forma, pero eso yo creo que es harina de otro costal, así que denle nomás, amigos. Bueno, acá nosotros humildemente tratamos de poner nuestro granito. Bueno, quedamos en Colón entonces, 1492, en la isla de Guanahani. Lo que hay que decir también, que pocas personas saben, muchas lo desconocen, es que Colón no vino solamente una vez, él hizo 4 viajes. Y de hecho, fíjate que a lo mejor ni siquiera hubiese habido alguna colonización, porque Colón estuvo a punto en el primer viaje de perder la vida, en manos de los aztecas. ¿Y sabes cómo Colón logró salvar su vida ahí? ¿Cómo? Él hizo una predicción. Él sabía, lógicamente, como cartógrafo que era, conocía las estrellas, conocía el cielo, y él hizo una predicción tratando de asustar, en este caso, a los aztecas, y les dice que si no le obedecen a él y a su Dios, que él iba a hacer desaparecer la luna. Y él se lo dijo a sabiendas que esa noche había un eclipse. Y en este caso, los aztecas se asustaron un montón, lo creyeron a él un dios, un mago, y sucumbieron ante sus peticiones. Y aquí viene algo importante que prácticamente nadie dice, que es muy poco conocido, que Cristóbal Colón no solamente venía con hombres en las calaveras. Las calaveras también traía perros, y traía un tipo de perro que es peligrosísimo, uno de los perros más peligrosos que hay, que son los perros alanos.
Los perros alanos todavía existen hoy en día, y los perros alanos los utilizaban para apaciguar, para cazar a los toros españoles, que tú sabes que hay mucha diferencia entre un toro y un buey, ¿cierto? Tenemos mucha diferencia. Animales tremendos, y para quien no conozca un perro alano, los perros alanos son muy similares a los pitbull, con la gran diferencia que miden como 4 veces más y pesan un montón. O sea, imagínate la herramienta que tenían de control y apaciguamiento. Exactamente. Fíjate que Colón llegó en 1492 y en 1495 se provoca el primer combate, por así decirlo, que en realidad combate no fue una carnicería, porque Colón, aparte de sus hombres que traían, que de marinero tenían bastante poco, en realidad eran más que todo indeseables, gente que sacaron de la cárcel, personas que no tenían nada más importante que hacer que irse en busca de la aventura, la gloria y la fama, acompañada de estos perros de carnicería. Muy pocas veces también se dice que era una costumbre española de la época que para las personas atormentarlas y castigarlas se le cortaba la nariz y las manos. Y acá en Chile también se usó mucho. Te muestro un botón, tienes a Galvarino. Claro que Galvarino, con esto, ¿cómo decirlo? Porque se me ocurren puras palabras chilenas. Galvarino por agachado, por encachado, por hacerse las de choro, porque en verdad los araucanos eran así de ahí arriba. A él el castigo que se le impuso fue cortarle una mano. Él puso la mano, se la cortaron, y en un acto de choreza, de rebeldía, puso la otra. Y córtenmela, dijo. Y se la cortaron. Y fíjate que él no exclamó ningún signo de dolor ni nada, y lejos de arrepentirse de eso, inmediatamente después puso la cabeza. Entonces los españoles no quisieron cortarle la cabeza porque lo que querían era atormentar a los demás, y consiguieron el efecto contrario. Porque Galvarino llegó justamente donde se estaba efectuando una junta de loncos. Lonco en mapuche quiere decir cabeza, y él llegó con las manos a mostrar lo que le habían hecho y a usarlos para que combatieran. Pero vamos a avanzar hacia allá. Colón, te estaba comentando que llegó con estos perros, que atacó a la isla de Santo Domingo, que eliminó prácticamente a la totalidad de la población y se llevó a 500 esclavos de ahí. Y ojo con eso, porque no existe una colonización como tal, está muy mal empleado ese término, porque la corona española, una vez que pusieron pie en tierra acá, asumió todo el territorio americano como suyo propio, inmediatamente. Así que la palabra colonización no viene aquí el tema. Y en realidad esto, que muy pocas veces también se dice, fue una, ¿cómo decirlo? Fue una empresa privada lo que pasó en América. Porque la corona española no invertía dinero en esto, sino que buscaba personas que tuvieran el dinero suficiente, que vinieran acá a tomarse las tierras que quisieran y pagarle los impuestos y los tributos a ellos. Y aquí esto va a haber que desglosarlo. Primero que todo vamos a tocar un punto súper importante, que es la religión. Porque la religión yo creo que fue la peor arma que se usó acá, porque precisamente en esos años estábamos en la época de la Inquisición. La época oscura de la Iglesia Católica. Claro, y la Inquisición, para quien no domina mucho el tema y para resumirlo en grandes cuentas, la Inquisición podríamos decirle que era como la policía religiosa. Pero eran los y trabajaban 24/7. Exactamente, eran los entes que impartían la justicia religiosa, que en realidad de justicia tenía bastante poco. Lo único que hacían era dar de muerte a los que no abrazaban su fe. Y unas muertes bastante terribles, te diré. Y en este caso muchas veces, más que muchas veces, generalmente, casi siempre, las personas eran acusadas injustamente de brujería, de adoración y de este tipo de cosas solamente para arrebatarles sus bienes. No porque fuera cierto. Y acá, ojo con este dato, en este tiempo, justo en ese periodo de tiempo, el Papa de turno era ni más ni menos que el Papa Alejandro VI. Y si no te suena, yo te voy a decir que el Papa Alejandro VI era tan malo, pero tan malo, que el mismísimo Maquiavelo habló mal de él, admirándose de lo malo que era. Imagínate. Entonces, imagínate tú, y le muestra un botón. Este Papa, el Papa Alejandro VI, tenía 9 hijos. ¿Qué te parece? 9 hijos. Wow. Tenía 9 hijos. Y además tenía otra virtud, por así llamarlo. Él tenía un tío que también fue papa, y fue que él lo puso a él de papa, para que veas a qué me refiero. Conveniencia. Y este señor, Alejandro VI, su nombre verdadero era Rodrigo de Lancón
y Borgia. Y de ahí esa afamada serie de televisión, Los Borgia, porque de ese nombre viene y se le atribuye a ser un montón, una manga, un grupo de ladrones, mentirosos, profanos, manipuladores. ¿Qué quieres que te diga ese tipo de personas con el poder religioso de esa época? O sea, poder absoluto. Poder absoluto. Y fíjate que vinieron acá con la Inquisición, con los tercios. También llegaron acá los tercios, que era una banda, una especie de ejército paramilitar español que eran buenísimos. Ojo acá, porque no porque haya sido lo terrible que fue, que no lo vamos a desconocer, los españoles, yo creo que en esa época y también antes, llegaron a ser la escuadra guerrera más importante del mundo. De hecho, las legiones romanas, su arma más poderosa que tenían era el gladius hispanicus, o sea, el acero español, sus armas eran las mejores del mundo. Entonces vinieron acá con sus armas, con sus armaduras, con sus espadas, con los caballos que acá no existían, y con lo más poderoso que yo te digo, que en este caso fue la religión, porque la religión amparaba todo lo malo que ellos hacían, y aparte traían algo más bélico aún, traían sus enfermedades, porque aquí no existía la sífilis, no existía el tifus, no existía la tuberculosis, y ellos llegaron con las armas, con la religión y con las enfermedades. Fíjate que muchas veces se dice, no sabemos por qué desaparecieron los mayas. Yo creo que no hay que ser muy inteligente, porque a los que no mataron, murieron de las enfermedades. De hecho, la mitad de la población maya que estaba en Guatemala, la mitad de los mayas murió solamente por enfermedades, principalmente tuberculosis. O sea que no es tan difícil explicar por qué desaparecieron los mayas. Pero aquí vamos a empezar ya a ordenar un poco el cuento. Hubieron grandes, ¿cómo decirlo?, sin que salga la palabra fea. No, por favor, está en tu casa, adelante. Le vamos a decir conquistadores, por ser amables con nuestros amigos que nos escuchan desde España. Personajes más villanos que eso no podían haber. El primero fue Hernán Cortés. Hernán Cortés, conocidísimo. Por supuesto, de ahí viene La Noche Triste. Hernán Cortés fue el que se hizo cargo de toda la invasión y el exterminio que tuvo lugar en México. Exacto. En contra de los aztecas. Y fíjate que vas a ver la secuencia que hay, que siempre fue toda una mentira, toda una manipulación. Más allá de guerreros que eran guerreros hábiles con la espada, estos tipos eran unos mentirosos, eran unos embaucadores, y así fue como diezmaron prácticamente la totalidad de las culturas. Hernán Cortés diezmó a los aztecas. En Tenochtitlán, cuando llegaron ahí, habían 300.000 personas solamente en esa ciudad. 4 años después, según las estadísticas de la época, quedaban solamente 100.000. 50 años después, cuando ya estaba el virreinato del Perú, de esos 300.000 que habitaban en Tenochtitlán, quedaban 500 personas. Una decadencia, pero escalonada. Es que ni siquiera quedaba el 1%, para que veas. Increíble. Entonces, acá, Hernán Cortés, ante tal exterminio, fíjate lo que pasó. Fue tal el exterminio que incluso en España, estas mentes iluminadas debatían en la Universidad de Navarra, si es que los nativos americanos tenían alma o no, porque le estaba empezando como a dar pena. Fíjate. Entonces estaban súper atareados pensando, chuta, a lo mejor tienen alma y lo estamos matando, para que tú veas el grado social que se vivía en esa época, para que te des cuenta. Sí, pero hasta ese momento, o lo que tú estás diciendo, se está llenando, en este caso América. Ejemplo, que estamos hablando de Hernán Cortés, que es conocido como el Conquistador. Sí. Es el nombre. Y ahí viene, es súper conocido por La Noche Triste. ¿Tú sabes a qué se refiere a La Noche Triste? A ver, por favor, usted es el experto en historia. En La Noche Triste, y de verdad es triste, a pesar de lo resumido que lo voy a hacer, ante toda esta bataola, todo este debacle, toda esta muerte que había. En este caso, los mexicas pidieron autorización a Cortés para que les permitiera rendir tributo al sol, porque tú sabes que ellos eran muy observadores de estrellas, al igual que nosotros, tenían una cultura astronómica impresionante. Entonces pidieron permiso para ir a su pirámide, a la Gran Pirámide. Ingresaron ahí a la ciudad cerca de 6.000 personas, y de esas 6.000 personas, 2.000, que eran como los más influyentes, lograron entrar a la parte del templo, y los encerraron y los masacraron a todos.
Dicen las mismas crónicas españolas que la sangre corría como ríos, que las personas corrían y se tropezaban con sus propios intestinos, personas que estaban totalmente desarmadas y que iban ahí a rendirle pleitesía y culto a sus dioses, que tú sabes que eran el sol, la luna, las estrellas, sus calendarios, todas esas cosas. Y de ahí el nombre la Noche Triste. Eso fue una aberración de Hernán Cortés, porque era gente que estaba desarmada, que no estaba poniendo ninguna resistencia ni ahí ni en otro lugar. Wow, me quedó clarito. Wow. Y demuestra un botón. ¿Para qué decir todas las atrocidades que hicieron? Porque hablan cosas de las cabezas que hacían y todo eso. De ahí viene un ser menos nombrado pero no menos malo, que es Pedro Alvarado. Pedro Alvarado ya se hace cargo. Hernán Cortés diezmó a todos los aztecas. Pedro Alvarado hizo lo mismo, pero con los mayas. Y acá igual demuestra un botón para que vamos avanzando y acercándonos a Chile. Pedro Alvarado, hubo una batalla, por así decirlo, una guerra que duró 4 días, en donde él cada día se dedicó con su gente a diezmar a 10.000 mayas cada día. 40.000 mayas murieron en 4 días. Y acá aparece un ser abominable, incluso más abominable que los propios conquistadores, que era ni más ni menos que el enviado de la iglesia, que es Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa era un personaje malísimo, era un monstruo verdaderamente, y no solamente por las maldades y las atrocidades que hacía con las personas, sino que desde mi punto de vista, y no quiero faltarle el respeto a nadie con esto, me duele más incluso que él lo que hizo en un acto de fe fue quemar todos los códices, todos los tratados, todos los textos que guardaban toda la cultura maya y azteca, los quemó. Eso duele. Todos los manuscritos. Es como lo mismo que el equivalente a la quema de la biblioteca de Alejandría, el conocimiento de la humanidad quemado por un tonto, porque no se le puede llamar de otra forma. O como los destructores de Siria con los monumentos sumerios. Exactamente. Este Fray Diego de Landa era un verdadero monstruo. Era peor incluso que los mismos conquistadores. Fray Diego de Landa, para que tú te hagas una idea, era un ser, yo creo, esto es una opinión personal, así que disculpen porque más de alguna persona se va a molestar por esto. Yo creo que él, aparte de ser un loco, era un psicópata y tal vez tenía algunas perturbaciones, yo creo que sexuales, porque se ensañaba principalmente con las mujeres y los niños. Primero, a cualquier mujer que fuera bonita, la mataba inmediatamente, las colgaba, les cortaba la cabeza. También odiaba a los niños decía que retrasaban la marcha, que no podían seguir el paso de las mamás, así que para asustar a los demás, para que tuvieran obediencia, lo que hacía, ahorcaba a las mamás de los árboles y de los pies de la mamá ahorcaba a los niños. Esto está todo archidocumentado. Para que tú veas la ferocidad que tenía este ser detestable, incluso peor que los propios conquistadores. O sea, nosotros ya comenzamos a sacar conclusiones y podemos entregar esta información de lo que conllevó el viaje de 1492, que no solamente fue el día de intercambio de 2 razas o 2 mundos, intercambio cultural, o en este caso, como se hace mención, colonización. Ya comenzamos a ver las aberraciones y por qué algunos ya tienen contradicciones en base a lo que pasó con lo que pasó el 12 de octubre con la llegada o supuesto descubrimiento, que ya hasta archi corroborado, que ya teníamos visitas de mucho antes, como tú dijiste, flotas de Salomón, los vikingos, los polinésicos, etcétera. Pero ya comenzamos a sacar conclusión de todo lo que está pasando o lo que pasó, pero en base a la historia. Ya comenzamos a armar este cubo Rubik del descubrimiento de América, para que ya comencemos a sacar conclusiones si realmente merece ser celebrado este día. Ahora, para sacar tus conclusiones, amigo, para que ya comiences a juntar un poco más estas aseveraciones y comenzar a desligar, a ligar un poco más a nuestro país, Chile, nos vamos a ir a una pausa, ¿ya? Así que, amigo mío, vaya a tomar agüita, relájese, por acá lo vamos a hacer igual, y vamos a continuar. Así que vamos a ir a una pausa, espérenos, vamos y volvemos a la barcaza de los desconocidos, a través de evox.com.
Vamos y volvemos. Para que sigan disfrutando de los misterios y también de la ufología, nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras plataformas, en iVox.com como ODE Chile, en Facebook como Observador de Estrellas Chile, también en Twitter como ODE Chile, y también comunicarse a nuestro correo observadorufoestelar@gmail.com. Somos la barcaza de lo desconocido. Hemos vuelto, queridos amigos, estamos de regreso, acá en la barcaza de lo desconocido, a través de iVox.com. Estamos nuevamente junto a ustedes, abarcando los temas que corresponden y también inciden a lo acontecido el 12 de octubre 1492, o sea, el día de ayer, o día viernes 12 de octubre del año 2018, que se cumple ya aniversario de este hecho, pero junto a nuestro querido amigo Paulo Sepúlveda, en esta sección que es Misterios de la Historia, comenzamos a desgranar, como él hizo mención, todo aquello lo acontecido y lo que trajo la venida de Colón, que no fue lo mismo que otras entidades u otras, se puede decir, culturas que visitaron nuestro continente centenares de años antes que Cristóbal Columbus, como dicen algunos. Pero la diferencia es que el apellido Colón trajo consigo muerte, abuso, en este caso también se puede decir exterminio y apoderación de cosas que no son de ellos. Así que vamos a continuar con Paulo Sepúlveda. Acá, insisto, me cuesta decir tu apellido. Repito, continuamos con Paulo Sepúlveda en Misterios de la Historia. Adelante, amigo mío. Bien, amigos, entonces quedamos en un breve resumen que desde la parte norte del continente entró Hernán Cortés
diezmando a todo lo que son los aztecas, seguido por Pedro Alvarado, desde Guatemala, Honduras, Colombia, avanzando hacia el sur, destruyendo por completo la civilización azteca, y vamos acercándonos ya más a Chile, con Francisco Pizarro, que hizo lo propio, aunque con menor violencia, en Perú, en el Imperio Inca. Las primeras víctimas en el Imperio Inca, que en ese tiempo estaba dominado por Atahualpa, bien conocido, fue precisamente el hermano y padre de Atahualpa, que fueron las primeras víctimas, por así decirlo bacteriológicamente, porque sucumbieron ante el tifus, fueron los primeros. Atahualpa, como ya todos me imagino que conocerán, porque es historia que se pasa en la básica y en la media, Atahualpa fue apresado por Pizarro y confinado a una celda que era relativamente grande, y Atahualpa le ofrece a Pizarro el pagar su libertad en oro. Atahualpa le ofrece a Pizarro llenar esa mazmorra de oro si le daba su libertad. Y en esa situación es que Pizarro acepta. Atahualpa lo que hace es llamar a sus súbditos y los envía a buscar efectivamente el oro para pagar su rescate. Y los súbditos de Atahualpa en 7 meses logran reunir la cantidad de oro que habían acordado. Y fíjate que se hace entrega de este oro a Atahualpa a Pizarro. Pizarro recibe el oro y está el peso de oro y de plata que él recibió. Y fíjate que hace Pizarro, como veníamos viendo de estos conquistadores españoles, lo manda a matar. No le entrega su libertad. Es Atahualpa en ese momento tratando de pedir clemencia, porque en ese tiempo Chile ya se llamaba Chile, antes de que Diego de Almagro viniera a Chile. Entonces Atahualpa le dice, tratando de salvar su vida, que avance hacia el sur, que en las tierras de Chile hay más oro, cosa que era mentira, pero tampoco aún así le perdonaron la vida, y en ese momento es donde se envía a Diego de Almagro como expedicionario hacia las tierras de Chile. Diego de Almagro logra pasar sin mayor problema bélicos, militares, de guerra, fácilmente todo el norte de Chile, porque los pueblos del norte de Chile, Aymará, Tiaguitas, todos ellos, eran personas bastante pacíficas. Y predominados por el Imperio Inca. Sí, eran muy asiduos del Inca. Los Taiwantisuyo, si no me equivoco. El dominio incaico en el sur. Exactamente, de hecho vinieron por el camino del Inca que se adentra bien hacia acá de Chile hasta el norte chico precisamente. Y es desde ahí precisamente, desde la Concagua hacia Litata, donde te decía que se encontraban en este caso la gente del norte, los picunchas. Esta gente del norte ya no eran tan pacíficas y no estaban dispuestos a que viniesen acá a suceder las cosas que habían pasado por todo el continente. Aquí hay que aclarar algo también que es súper importante, que no lo mencioné, que son los yanaconas. Los yanaconas venían por decenas de miles. Los trajeron, en este caso, Pizarro, los había conquistado en la parte incaica de Perú, Bolivia, y eran muy dóciles. Ellos no ponían resistencia y venían por miles a Chile a combatir. Y los araucanos los llamaban a ellos, con mucho rencor, con mucha rabia, le llamaban los cobardes. Le llamaban los cobardes porque, como ya vamos a ver, por ejemplo, en la batalla de Lagunillas, que Lagunillas es una localidad que está muy cerca acá de Concepción, en la batalla de Lagunillas se enfrentaron cerca de 500 guerreros araucanos contra miles y miles de yanaconas y algunos cientos de españoles. Y pregúntame quién ganó. Los araucanos, obvio. Exactamente, los araucanos. Y aquí empiezan a aparecer nombres de araucanos que son guerreros extraordinarios, que son muy pocos conocidos, como por ejemplo Tucapel. Tucapel era conocidísimo por su ferocidad. Ojo, que aquí los araucanos, y en realidad de todo lo que son los picunches hacia el sur, verdaderamente, a pesar de que estamos en la Edad Media prácticamente saliendo, estamos en el Paleolítico, porque aquí no había uso de los metales para construir armas, ni armaduras, ni ese tipo de cosas. Así que estos araucanos, fieros guerreros, luchaban no más que con cosas que con piedras, palos, mazos, ni siquiera conocían el dominio del uso de las lanzas, porque como no habían caballos, no era necesario. Y aquí voy a decir algo que prácticamente nadie dice también y es muy poco conocido. Los araucanos eran guerreros súper altos, eran altos de porte. Se tiende a pensar
de que los araucanos, los mapuches, como dicen, que son bajitos, pero no, eso no es así, eso fue por el cruce de razas que se desvirtuaron y empequeñecieron, por así decir, porque los araucanos, y sobre todo los que estaban un poco más hacia el sur, que eran los pehuenches y los tehuelches, tenían muchos contactos con los selknam, con los onas, que fíjate, como hemos hablado en otras ocasiones, eran reconocidos como los patagones, precisamente por el gran porte de su piel y por su gran altura. Los patagones tenían sobre el 1,80 m, eran súper altos, y como se mezclaban, sus razas se cruzaban con los pehuenches, los tehuelches, los araucanos tenían una gran envergadura física comparado con los españoles, eran más altos. Y de hecho se dice que vamos a ver, en esto que también te enseñan en el colegio, que fue cuando se estaba eligiendo Lonco, quién era el más fuerte, el más poderoso, quién sostenía el tronco más tiempo sobre sus hombros, que fue Caupolicán, el que decíamos que era tuerto de nacimiento, veía con un solo ojo. Dicen que era gigantesco, no solamente de porte gigante, sino que tenía una espalda tremenda, de gran pecho, de gran fuerza. Por eso te digo, lo que no tenía de visión, lo que le faltaba de visión, le sobraba de fuerza. Caupolicán, junto con Tucapel, eran de los más fuertes en resistencia física. Dicen que con garrote en mano diezmaban a todos estos yanaconas por cientos, ellos solo contra cientos de los yanaconas. Y aquí ya estamos netamente, nos metimos directo a Chile, pero aquí yo voy a hacer una observación con lo que es relación a Pedro de Valdivia. A Pedro de Valdivia ni siquiera lo voy a mencionar como un conquistador, porque Pedro de Valdivia su interés era otro. Pedro de Valdivia fundó Santiago. Cuando Pedro de Valdivia funda Santiago, su verdadera intención, su afán, el objetivo que tenía Pedro de Valdivia era cruzar Chile. Pedro de Valdivia quería llegar hacia Magallanes, hacia el sur, para abrir una ruta comercial con España. Eso eran sus intereses. Más allá del oro, la violencia y ese tipo de cosas de los saqueos, no era lo que iba con él. Pero para lograrlo necesitaba ir fundando ciudades. ¿Y sabes por qué él quería fundar ciudades? Porque si habían ciudades, habían habitantes. Y si habían habitantes, habían personas que necesitaban un gobierno. Y él, dentro de sus afanes que tenía, era ser gobernador. Por eso es que Valdivia funda tantas ciudades. Valdivia fundó Santiago, fundó Concepción, fundó Cañete, fundó Tucapel, fundó Angol, fundó casi todas las ciudades. Porque su afán era ser gobernador, era tener un puesto político, por así decirlo. Pero se encontró con estos guerreros araucanos y no tuvo otro más que hacerle frente. Así que repasemos brevemente la historia de Pedro de Valdivia. Como te decía, él fundó Santiago. Cuando funda Santiago tuvo serios problemas, tuvo muchos incidentes con estos picunches, con la gente del norte. Ahí es donde él rapta a un pequeño niño, 5 años tenía, como para criarlo de su sirviente. Él lo crió, le llamó Felipe, pero su nombre verdadero era Lautaro. A Lautaro él lo crió hasta que él se escapó en una guerra que también fue precisamente acá en Concepción, en la batalla de Penco, que posteriormente avanzó hacia la batalla de Andalién, del río Andalién. Y ahí en la batalla de Andalién es cuando Lautaro presencia lo que Valdivia hacía a las personas que atrapaba. Les cortaba los brazos y les cortaba las narices. Y ahí él se da cuenta que ese es su pueblo, y él no quería eso para su pueblo, y él escapa a caballo. Eso es fundamental, porque fíjate que acá en Chile y en América no existían los caballos. Y las personas, los habitantes de acá, los nativos, le temían mucho a los caballos porque pensaban que era una sola criatura el caballo con el jinete. Un centauro. Algo así. Le temían muchísimo. No querían enfrentarse con ellos porque pensaban que era un monstruo. Entonces, al ver a Lautaro aparecer a caballo, y ojo que Lautaro cuando escapa, cruza el río Biobío, un poco más allá de Coronel, y él se encuentra así como decirlo, como una cumbre de rockstar, porque Lautaro cuando escapa, precisamente se encuentra en una junta de toquis, y en esa junta de toquis estaba siendo presidida por ni más ni menos que Colo Colo. Colo Colo estaba junto a Tucapel, a Icabí, a Lincoyán, y también se encontraba ahí Tucapel. Eran los guerreros más poderosos de Chile. Ellos movían a miles. Donde iban ellos, iban miles. Por ejemplo, en Santiago, cuando los asolaron la segunda vez, habían más de 10.000.
guerreros araucanos, picunches, tehuelches, todos a combatir. En esa fue la oportunidad en donde Inés de Suárez tenía algunos toques cautivos de los picunches y les cortó la cabeza y les tiró las cabezas para afuera para atormentarlos. Fíjate que ahí prácticamente españoles no habían, y fue por la bravura de esa mujer que se salvaron los pocos que se salvaron. Tú sabes que Inés de Suárez era pareja de Pedro de Valdivia. Sí, pues era pareja. Y después era pareja que no debía hacerlo porque Pedro de Valdivia tenía a su mujer en España. Y de hecho cuando a él por fin lo nombran como gobernador acá en las tierras de Chile, el rey le pone una imposición y dice que él tiene que traer a su mujer y tiene que expulsar y de hecho casar a Inés de Suárez con otra persona. Y fue terrible. De hecho eso no llegó a pasar porque acá en esta batalla que quedamos, en la batalla de Andalién, escapa Lautaro escapa con caballos y le enseña a los demás araucanos a que pueden montar, le enseña el uso de las lanzas y lo más importante, porque los araucanos eran muy bravos y no tenían temor a la muerte. Entonces ellos se enfrentaban, como veían que eran miles, y se iban así como se dice acá en Chile, de golpe y porrazo, de frente, marco. Entonces sucumbían, aunque fueran miles. Y Lautaro fue el que les enseñó a atacar en bloques. Un bloque primero, se replegaba, un bloque después, atacar por los flancos, a usar lanzas, a montar a caballo. Y fíjate que en ese tiempo, una época bastante antigua, pero ya existían ¿cómo se llaman estas especies de trabucos? Los arcabús, que eran especies de escopetas primitivas, cañones, pólvora. Y como te decía antes, los españoles eran afamados guerreros y desde tiempos, siglos antes, eran los encargados de abastecer al Imperio Romano de sus armas. Con los gladios hispánicos eran expertos en armas y Lautaro le enseña todo esto a estos caciques mapuches para enfrentarse contra los españoles. Wow. Todo esto que yo te estoy comentando no pasó más allá de 12 a 15 años. Y fíjate que nos quedan 300 años más, que es lo que duró la Guerra de Arauco. Y ahí vienen grandes nombres que han sido lamentablemente olvidados por las personas, casi nunca se nombran. Por ejemplo, estaban los caciques, los toquis en este caso, Angol, Lincoyán, Rengo, Caupolicán, Colo Colo, Castellón, Tucapel, Orompello, Golmo, montones de nombres de caciques que eran fieros guerreros. La Guerra de Arauco fueron 300 años. Y recién estamos hablando cerca de 12, 15 años de lo que llevamos. ¿Te imaginas? Y todo eso conllevó a la llegada de Cristóbal. Exactamente. Mira, vamos a hacer una especie de break, por así decirlo, de la historia pura y dura, y te voy a contar una leyenda que acontece acá en la zona de Concepción. Acá hay una laguna súper conocida en el sector de San Pedro, y le dicen la Laguna Chica y la Laguna Grande. Como buenos chilenos que somos, siempre cambiándole el nombre a las cosas. Esos no son los nombres de la laguna. De hecho, la Laguna Chica, que es uno de los balnearios, es el balneario más popular, más conocido de San Pedro, eso se llama Laguna Andalién. Pero la gente le dice Laguna Chica por la única razón que al lado hay una laguna más grande, fíjate tú. Y esa laguna se llama Andalién porque esa laguna está al lado de un cerro. Y en ese cerro es donde vivía Galvarino. Galvarino al que le cortaron las manos. Y después que le cortaron las manos a Galvarino, lo llevaban apresado porque después lo ahorcaron. Porque fíjate que a Galvarino, después que le cortaron las manos y se enfrentaron contra Valdivia, ¿tú crees que Galvarino se quedó sentado mirando desde atrás? A Galvarino, y esto es real, y de hecho está en el poema La Araucana, se amarró cuchillos en lo que le quedaba de brazos, en los muñones se amarró cuchillos y fue a combatir contra los españoles. Imagínate la bravura que tiene. Y esto es 100% real, no es ninguna falsedad ni nada de eso, está en los textos antiguos. Y se enfrentó a los españoles sin manos. Entonces Galvarino te estaba diciendo que no es ninguna fábula ni ninguna invención mía, esto de hecho está en textos que son españoles. Galvarino le habían cortado sus manos y él se amarró cuchillos y fue a combatir. Y cuando lo atraparon y lo doblegaron de los brazos, Galvarino siguió combatiendo a cabezazos y mordiendo. Y solamente lo lograron apaciguar cuando lo ahorcaron. Pero antes de ahorcarlo, trataron de negociar con él. Efectivamente, Pedro de Valdivia también intentó negociar
diciendo que por favor lo dejara, que él se iba a retirar, pero ya no lo perdonaron. Incluso aquí aparece el nombre como el de Fresia, cuando Fresia va también a tirar su hijo a los pies de estos guerreros, a decir que ella pensaba que eran más fieros, más guerreros, y que se avergonzaba de esta pérdida, a pesar de que no fue una pérdida, porque en este caso ya murió Galvarino, apresaron a Tucapel, empezaron a caer grandes caciques, pero en la batalla de Tucapel, más al sur, en el fuerte de Tucapel, es donde después logra caer también Pedro de Valdivia, y ahí es donde nombran a un nuevo gobernador, que también cae con los guerreros de la época, y de ahí ya no paró más. Y fíjate que de ahí viene algo que tú debes haber escuchado muchas veces dentro del ámbito de la historia, pseudo-conspiración y cosas Illuminati, que es la logia lautariana. Sí, es muy conocida. Después, la logia lautariana se creó en base, en homenaje a la fiereza, y de hecho podríamos decir perfectamente que Lautaro es el verdadero padre de la patria acá en Chile. Claro, porque él luchó fieramente por su pueblo. Por su pueblo, por su tierra, y se enfrentó sabiendo que no iba a ganar, a pesar de que después de eso cometió algunos errores, como cuando empezó a ganar estas batallas. De hecho, fue el propio Lautaro el que capturó a Valdivia. Y cuando capturan a Valdivia, aquí hay algunas distintas versiones, pero la mayor cantidad de versiones dicen que apresaron a Valdivia y que Valdivia pidió clemencia, pero uno de los loncos más antiguos, un viejito por así decirlo, dijo que eso no podía tener clemencia y nada, y se acercó con un mazo y le dio muerte de un garrotazo en la cabeza. Ahí en ese momento le sacaron el corazón a Valdivia, y todos los caciques que estaban ahí se lo comieron, que era una práctica bastante habitual en los guerreros, no solamente americanos, sino que también en otras culturas, de comerse los corazones de los abatidos, porque existía esa como tendencia chamánica que así absorbían el poder, la fortaleza de los enemigos. Eso es parte de nuestra historia. Y como te decía, la laguna esta que le estaba comentando, esa laguna, la laguna guarda una leyenda, y esa laguna, la laguna Andrián, dice que esta princesa, hija de cacique mapuche, se enamoró de un soldado español, que se daba mucho en la época también. Por eso vienen después los criollos, los mestizos, y hay toda esta jerga de razas variopintas que empiezan a ver. Y su padre no lo soportó y mató a este guerrero español. Y ella de pena se adentró en la laguna y se dejó morir. Y por eso esa laguna lleva su nombre hasta el día de hoy, que es la Laguna Andarián. Que es una laguna bien bonita, es un balneario que bien simpático, tiene su juego, los niños lo pasan bastante bien, y está súper cerca, tuvo la locomoción, es un lugar turístico acá de la zona. Y no saben el contexto que esta tiene. Exactamente. O sea, acá en Concepción, por ejemplo, está el cerro, se llama Cerro Chepe. Yo creo que prácticamente muy pocas personas saben por qué se llama así. El Cerro Chepe se llama porque ahí había un toqui, que era el toqui Chepe. Y él era el encargado desde ese cerro, que era una especie de atalaya, visualizar toda la panorámica del norte de quienes se acercaban. Y él era el que daba la voz de alerta para hacerle las emboscadas. Concepción, cuando lo fundó Valdivia, lo arrastraron. Valdivia avanzó un poco hacia el sur, lo volvieron a arrasar 2 veces, igual que Santiago. Los araucanos eran guerreros feroces. Y acá, para ir más o menos finalizando, les vuelvo a repetir a las personas que nos escuchen, que no les digan mapuche. Yo conozco gente en los interiores de los campos que no les gusta que le digan mapuche. Ellos no se sienten mapuche, y sobre todo porque es un movimiento politizado. Lo utilizan con el concepto de que andan quemando fondos, que andan haciendo protestas, y las personas que hacen eso ni siquiera tienen un apellido mapuche, son personas enmascaradas. Los así decirlo, los tehuelches, los pehuenches son gente de trabajo, son gente de esfuerzo, son gente valiente, igual que sus antepasados. Y no son los que salen en la tele haciendo esas protestas que, si tú te fijas y le pones pausa y los cuentas, nunca son más de 100 desadaptados que siembran el terror y el caos. Los tehuelches, los pehuenches, los picunches, los araucanos son gente de esfuerzo, gente de trabajo, gente que lucha por lo que quiere, pero no de esa forma que lo hacen estas bandas de desadaptados. No sé, amigo, si tiene alguna consulta, ¿quieres que toquemos algún otro tema? No, mira, es que estoy súper atento a lo que tú estás diciendo, porque de verdad, como amante de la historia, amante
de lo paranormal, misterio, todo lo que quieras decir, es sumamente importante tener conocimiento de los temas que se basan, porque se asemeja mucho a lo que dice una amiga nuestra, que es Catalina Schoff, que trabaja en Rincón Patrimonial aquí en Santiago, y abarca todos esos temas. Entonces es súper interesante comparar lo que realmente corresponde a historia, que son los verdaderos antepasados que defendieron la patria e impidieron que las avanzadas españolas pudiesen cruzar el Biobío y más al sur, aunque lamentablemente ya la historia nos conlleva que más al sur, lamentablemente, los Selknam y los Patagones fueron vendidos a los circos españoles, europeos. Claro, eso ya pasó siglos después, sí. Claro. Una vez mira, para ponerle un broche final a todo lo que estamos hablando, finalmente a los araucanos no les ganaron nunca. Y la única forma que tuvieron de ganar, por así decir, fue a través del licor, del maldito licor y de la mezcla entre nobles españoles, criollos y ellos, y se fueron mezclando y haciendo, porque estamos hablando de 300 años, ¿te das cuenta? Y la única forma de apaciguarlo fue a través del licor y a través de la mezcla de la cruza y haciéndose familia ellos mismos y propios. Y de ahí vienen los champurrias, que los guerreros, los araucanos, los pehuelches le llaman champurrias a los que no son de sangre pura de estos guerreros nativos. Mestizo, porque nunca ganaron. Si los españoles hasta el Biobío llegaron y de ahí nunca pasaron, y eso dio pie a que empezara la revolución con la logia lautariana, y los primeros en independizarse fueron los de Haití, y los segundos fueron los chilenos. Porque fíjate que ahora Haití también les tocó duro por el norte, porque aquí estamos hablando de lo que pasó con la colonización española, por así decirlo, pero Portugal, que está al lado de la península ibérica en España, hizo lo propio también atacando por otros flancos. Lamentablemente al hemisferio sur le tocó duro, porque lo que mismo que hicieron los españoles acá fue lo que hicieron los portugueses por todo África, por todo el contorno de África, con los negreros que se llamaban estos barcos que esclavizaban a los negritos, y se dieron la vuelta por todo lo que hace Australia, todo lo que es Nueva Zelanda, Guinea, haciendo lo propio, pero en este caso los portugueses. A nosotros nos tocó lo peor. Claro, lamentablemente nos tocó lo peor, pero aún así nosotros no tenemos la riqueza que tenían los aztecas, los mayas, en cuanto a edificación, en cuanto a su cultura escrita, pero acá nosotros hicimos nuestro aporte con sangre, con esfuerzo y con guerra, y frenando eso. Increíble lo que conllevó aquel encuentro de dos mundos. Supuesto. Por eso yo te decía, a esto no le podemos decir celebración de ningún punto de vista, porque se le llama celebración. A lo más decentemente le podríamos llamar una conmemoración, porque de celebración no tiene nada y de celebrar bastante poco. Y sí, bien es cierto, nosotros asimilamos la cultura a garrotazos, a espadazos. Nos quedó la herencia del lenguaje, nos quedó la herencia de la religión, nos quedaron alguna expresión de riqueza, que fue más, como te digo, producto de la mezcla, que ellos venían por oro, Valdivia venía por una salida al sur, pero como te decía anteriormente, los españoles venían de acá con la intención de colonización, pero fue una empresa privada. Es que realmente fue una empresa privada. Algunos lo semejan a la corona española, pero realmente fue una empresa privada, porque obviamente había muchos interesados. Es lo mismo, nada que ver, pero lo mismo que pasó con Tesla, con Edison. O sea, aquí había privatización, dinero, que trataron de apoderarse de todo el reinado, o sea, en este caso de América, porque realmente América era para ellos una mina de oro. Mira, fíjate, te voy a tirar un par de datos fabulosos como para complementar este podcast, que lo iba a decir en el principio cuando empezamos, pero se me fue. ¿Te acuerdas que decía que acá llegaron en el siglo aproximadamente, en el siglo XI, los vikingos, que está archidocumentado? Yo tengo una teoría bastante personal, me hago cargo de mis palabras. Yo creo que los vikingos también estuvieron acá en la zona centro-sur de Chile, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque está muy poco dado a conocer los tehuelches, la gente del mar,
Los tehuelches estaban 2000 años antes de Cristo en la isla Santa María, en la isla Mocha. Y los tehuelches en algún momento se volvieron hábiles navegantes, y fíjate que hay vestigios de que los tehuelches en algún momento empezaron a sus cadáveres a meterlos en embarcaciones y a quemarlos. ¿Y eso a qué te parece? Vikingo. Exactamente, adoptaron algunas costumbres, no lo podría decir si lo sacaron de ello o no, pero es un paralelismo que es digno de observación. También hacían rituales que eran propios vikingos, que es como enterrarse cuando se enterraban con sus animales. Mataban sus animales, sacrificaban a algunos acompañantes, por así decirlo, que es como propio de otro tipo de cultura. Y acá en Chile está bastante poco estudiado ese tema. Por eso yo te digo, es una falta de respeto decirle mapuche y meterlo a todos en el mismo saco, porque individualmente, como cultura, cada uno tiene distintos aportes. Por ejemplo, los pehuenches, la gente del Pehuen, eran mucho más espirituales, la gente que venía de la cordillera, de las Araucarias. Cada uno tenía distintos aspectos que valorarlo. Así que decirle mapuche a todos juntos es como, yo diría que es una falta de respeto. Y aparte que están llenos de riqueza cultural, tienen mucha historia. En base a lo que tú acabas de decir, encuentro con otras razas que ya habían visitado las Américas y tenían costumbres distintas y que no causaron lo que causó la llegada de Cristóbal Colón, que fue caos, destrucción y desolación. A base de, como dicen algunos dichos, nosotros le entregamos, el dios de los españoles es el oro y las tierras. Exactamente. Y lamentablemente nos cambiamos una Biblia por nuestro Dios. Fíjate que acá en Chile hay muchas cosas que son desconocidas y son como tiradas de las mechas, por así decirlo. Fíjate que acá en Puerto Montt, muy cercano a Puerto Montt, creo que se llama, si mal no me recuerdo, Monteverde, una localidad, en donde hay algo que no debería estar. Ahí hay un asentamiento humano, en unas excavaciones, ruinas arqueológicas, que tienen una data de 20.000 años. Entonces cualquiera que sepa un poquito de historia le va a decir, oye, espérate, te equivocaste. No, tienen una data de 20.000 años. ¿Y cuál es el problema con eso? Tú me dirás. Según lo que me enseñaron a mí cuando era chiquitito, la teoría del poblamiento americano, dicen que se pasó por el estrecho de Bering, sí, con la glaciación. Exactamente. Y lo malo de esto es que 20.000 años atrás todavía no era la glaciación. Y acá en Chile, en Puerto Montt, ya habían habitantes. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Quiénes eran? ¿A qué etnia correspondían? Exactamente. O sea, que aquí hay una riqueza cultural tremenda. Eso te demuestra que Colón no fue el primero que llegó. Eso te demuestra que la teoría del poblamiento americano hay que reescribirla, hacer los libros de nuevo, enseñar las cosas bien. Pero como todo, por lo menos aquí en Chile, es más fácil decir, bueno, si aquí está el libro, apréndanse lo que dice y olvídense de eso. Y lo estamos viendo hasta el día de hoy con lo que quieren implementar en los colegios. Bueno, eso es harina de otro costal. Lo quería lanzar. Pero en vez de entregar cultura, enriquecimiento personal, quieren recordar otro tipo de cosas que no corresponden, para mí, en lo personal. Pero amigo Pablo, es que de verdad te quiero agradecer, porque lo que has entregado el día de hoy es algo grandioso para el ámbito cultural, no tanto chileno, sino que americano, y también dejar en claro que muchas veces los que vienen de afuera a tocar la puerta no son muy buenos invitados. Ya vimos lo que pasó, pero también sería bueno comenzar ya también a investigar un poco las culturas que existían en nuestro continente: aztecas, mayas, incas. Tenemos el norte de Perú, el sur de Perú, parte de Bolivia, Chile, con culturas muy ricas en cultura, que hoy nos comenzamos a dar cuenta que realmente es un libro y un lugar sin explorar. Así que, querido amigo Paolo, te quiero dar las gracias por el gran aporte que has entregado, una excelente sección, de verdad, excelente, te pasaste. ¿Y algo que decir antes que nos despidamos? Solamente cordiales saludos a todas las personas que nos escuchan en las distintas partes del mundo. Saludos cordiales para todos ellos. Y como siempre digo, Pablo Sepúlveda, desde el centro sur del país, diciéndole adiós y hasta una próxima oportunidad. Amigo mío, también digo lo mismo, y recuerden que nos pueden encontrar en iVoox.com todas las semanas y están disponibles
nuestros podcasts, y en caso de cualquier cosa se pueden comunicar a nuestro correo observadorufoestelar@gmail.com o a través de nuestro fanpage en Facebook como ODE Chile. Con esto, amigo mío, nos separamos. Te doy las gracias, Paolo, por participar con nosotros. Ya eres parte, si eres de la casa, ¿para qué estamos con cosas? Ya eres partícipe de nuestro programa, y también saludar a Ignatius, que dentro de poco va a estar nuevamente con nosotros. Ya está saliendo de sus inconvenientes para participar con nosotros, y ahí vamos a formar el triunvirato de ODE Chile. Así que nos despedimos, muy buenas noches, gracias por escucharnos y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muy buenas noches.